Elena Zamora apretó el volante de su Porsche plateado. La M40 de Madrid fluía tras las ventanas como una cinta infinita de luces, pero sus pensamientos estaban lejos del tráfico vespertino. Otra ruptura. Otro hombre que había resultado estar interesado exclusivamente en su cuenta bancaria y sus contactos en los círculos empresariales. Elena, querida, pensé que podríamos abrir un negocio conjunto. La voz de Domingo aún resonaba en sus oídos. Tu cadena de boutiques más mis ideas. Nos convertiremos en un imperio. Imperio. Como si ella no tuviera su propio imperio, construido durante 12 años de trabajo ininterrumpido. Como si Hilo Dorado, una cadena de 15 tiendas de ropa de moda de lujo, hubiera aparecido por sí sola y no gracias a sus noches sin dormir, decisiones arriesgadas y voluntad de hierro. El teléfono vibró en el asiento de al lado. Elena miró la pantalla. Mamá. El corazón se encogió dolorosamente. Mamá siempre llamaba en los momentos más difíciles, como si sintiera a distancia. Elena, hija, ¿cómo estás? La voz cálida de Ana fue como un bálsamo para el alma. ¿Todo bien, mamá? Voy por negocios. ¿A estas horas? Ahora son las 10:30 de la noche. Elena sonrió. Mamá nunca cambia, siempre se preocupa, siempre siente la mentira en la voz de su hija. No te preocupes. Solo. Decidí irme de vacaciones. Me cansé de todo este ajetreo. ¿Vacaciones? El asombro en la voz de su madre era genuino. La última vez que descansaste fue hace 3 años, y solo un fin de semana. Exacto. Es hora de corregir eso. Elena no mintió. 3 horas antes había cerrado espontáneamente su portátil en medio de importantes negociaciones con proveedores de Italia, llamó a su adjunto Íñigo y anunció que se tomaba un mes de vacaciones. Íñigo casi se atraganta con el café. En todo el tiempo de trabajo conjunto, Elena nunca se había ido de vacaciones por más de una semana. ¿A dónde vas? La voz de mamá se volvió cautelosa. No lo sé. Lejos de Madrid. En algún lugar donde pueda estar en silencio y pensar en la vida. Después de la conversación con su madre, Elena salió de la M40 y se dirigió a su casa en un complejo residencial de lujo en Moncloa. El ático de 200 metros cuadrados la recibió con su vacío habitual. Muebles caros, cuadros de artistas contemporáneos, ventanas panorámicas con vista al río Manzanares, todo se veía hermoso y frío, como decorado para la vida, no la vida misma. Elena entró en el vestidor y se detuvo frente al espejo. 32 años, apariencia cuidada, figura esbelta mantenida por entrenamientos regulares con entrenador personal. Cabello castaño largo, ojos azules, rasgos faciales correctos. Sabía que era hermosa, exitosa e independiente. Pero por alguna razón todo esto no traía felicidad. Todos los hombres con los que había salido en los últimos años veían en ella o bien una fuente de oportunidades financieras o bien un hermoso juguete para su ego. Nadie se interesaba por sus pensamientos, sueños, miedos. Nadie quería conocer a la verdadera Elena, la que a veces lloraba por las noches de soledad y soñaba con una simple felicidad humana. Abrió el armario y se quedó pensativa. ¿A dónde ir? El extranjero está descartado. Ahí están en todas partes los mismos resorts, los mismos ricos holgazanes. Necesitaba un lugar donde pudiera convertirse en alguien diferente, donde nadie supiera sobre su dinero y éxito. De repente su mirada se posó en una vieja caja en el estante superior. Elena la bajó y la abrió. Dentro había fotografías de la infancia, diarios escolares, cartas viejas. Y en la esquina una postal. Pueblo Pinar, provincia de Toledo. El mejor lugar para descansar en la naturaleza. Decía la inscripción bajo la fotografía de un pintoresco pueblecito entre pinos. Elena recordaba esta postal. Se la había enviado su amiga de la infancia Soledad, que una vez se había ido de Madrid con sus padres. Eso había sido hace 10 años. Soledad escribía que se había cansado del ajetreo de la ciudad y había decidido probar la vida en el pueblo. Elena entonces se había reído de su amiga. ¿Cómo se puede renunciar voluntariamente a los beneficios de la civilización? Pero ahora esta postal parecía una señal del destino.
A la mañana siguiente Elena despertó con la cabeza clara y una decisión firme. Llamó a Íñigo y confirmó que estaría ausente un mes, posiblemente más. Luego se sentó en la computadora y comenzó a estudiar información sobre el pueblo Pinar. El pueblo resultó ser diminuto, solo 200 habitantes, una tienda, un puesto médico, una escuela y nada más. El lugar perfecto para esconderse de todo el mundo y entenderse a sí misma. Para el mediodía Elena ya había empacado su maleta. Conscientemente dejó en casa todas las cosas caras, tomando solo ropa simple: jeans, camisetas, suéteres ligeros. Maquillaje el mínimo. Joyas ninguna. Incluso dejó el reloj en casa, tomando en lugar del Rolex de lujo uno electrónico sencillo. Decidió no llevarse el Porsche, un auto muy llamativo. En su lugar alquiló un Seat blanco modesto. Al volante de este automóvil se sentía como una persona completamente diferente. El viaje a Pinar tomó 4 horas. Elena condujo por estrechas carreteras provinciales, pasando campos y bosques, sumergiéndose gradualmente en un mundo radicalmente diferente de la realidad madrileña habitual. Cuanto más lejos de la capital, más tranquila se volvía su alma. El pueblo la recibió con silencio y aroma de pinos. Las casas estaban lejos unas de otras, hundiéndose en el verdor de los jardines. El camino no estaba asfaltado, sino cubierto de arena compactada. Sin atascos, sin prisa, sin sonidos de la gran ciudad. Elena se detuvo junto a una pequeña casa con un cartel: se alquila habitación. La propietaria, una mujer mayor de unos 60 años, salió al porche y sonrió amablemente. «Hola, querida. Me llamo Valentina. ¿Vienes por el anuncio? Sí, me gustaría alquilar una habitación por un mes, posiblemente más. Por supuesto, por supuesto. Pase, eche un vistazo. La habitación es pequeña, pero limpia. Por 5.000 euros al mes con comida incluida». Elena apenas contuvo una sonrisa. 5.000 euros gastaba eso en un almuerzo. La habitación resultó ser diminuta: cama, mesa, silla, armario. Pero había algo acogedor, hogareño en ella. «Me llamo Elena», se presentó. «¿Y dónde trabaja, Elena?» «Por ahora en ningún lado. Acabo de llegar de Madrid, busco trabajo». Esto era una media verdad. Había dejado el trabajo en Madrid y ahora buscaba. ¿Qué exactamente? Ni ella misma lo sabía. Ah, entonces llegó justo a tiempo. En nuestra tienda necesitan una ayudante. El dueño lleva un mes buscando, nadie acepta, el sueldo es pequeño, 20.000 euros al mes. Elena asintió, aunque 20.000 para ella era dinero ridículo. Pero ahora no se trataba del dinero, sino de la oportunidad de integrarse en la vida local. ¿Y dónde está esa tienda? Ahí, muy cerca. Verá, la única del pueblo. El dueño se llama Andrés, hombre bueno, honesto. Es verdad, dicen que antes vivía en Madrid, luego se mudó aquí. Ya hace 10 años que está aquí. El corazón de Elena comenzó a latir aceleradamente. Andrés. ¿Y si era solo una coincidencia? Hay millones de Andrés en España. ¿Y cuál es su apellido?, preguntó tratando de parecer indiferente. Herrero. Andrés Herrero. El mundo se volteó. Elena sintió como si la tierra se moviera bajo sus pies. Andrés Herrero, exactamente así se llamaba su padre, que desapareció de la vida de ella y su madre cuando tenía 12 años. ¿Pasó algo, querida? Se puso pálida, preguntó preocupada Valentina. No, todo está bien. Solo. Me cansé del viaje. ¿Puedo ir mañana a esa tienda? Por supuesto. Ya es tarde, las 7:30, la tienda cierra. Pero mañana por la mañana vaya. Elena asintió y pasó a su habitación. Cerrando la puerta, se desplomó en la cama y cerró los ojos. ¿Era él de verdad? El padre que los abandonó a ella y a mamá y desapareció sin dejar rastro, ¿vive aquí, en este pueblo perdido? Hace 20 años Andrés Herrero era un ingeniero exitoso en una gran empresa madrileña. Tenían un buen apartamento, auto, casa de campo. Elena estudiaba en una escuela privada, tomaba clases de música e inglés.
La vida era estable y feliz. Y luego todo se derrumbó en un día. Papá llegó a casa sombrío, empacó sus cosas y dijo, tengo que irme. Por mucho tiempo. No me busquen. Mamá lloraba, pedía explicaciones, pero él solo repetía, será mejor para todos. Al día siguiente se supo que la empresa donde trabajaba papá había quebrado bajo circunstancias sospechosas. Desaparecieron millones de euros y las principales sospechas recayeron sobre varios empleados clave, incluyendo Andrés Herrero. A mamá la citaron en la policía, registraron el apartamento, congelaron las cuentas. Tuvieron que vender la casa de campo y el auto, mudarse a un pequeño apartamento de una habitación en las afueras. Mamá consiguió trabajo en 2 lugares para alimentar a la familia. Elena odió a su padre toda su infancia y juventud por haberlos abandonado. Lo odiaba por las humillaciones que tuvieron que pasar, por las lágrimas de mamá, por su vida destrozada. Precisamente este odio y el deseo de demostrar a todos que valía algo, la obligaron a construir su carrera con tanto empeño. Y ahora él estaba aquí. A unos cientos de metros de ella. ¿Qué hacía en este pueblo? ¿Por qué se escondía aquí desde hace 10 años? Y lo más importante, ¿se arrepentía de lo que le había hecho a la familia? Elena se levantó y se acercó a la pequeña ventana. En el crepúsculo se veía el edificio de la tienda, una pequeña casa de una planta con el letrero Productos. La luz en las ventanas se había apagado, la jornada laboral había terminado. Mañana sabría la verdad. Mañana vería al hombre que había odiado durante 20 años. Y él ni siquiera sabría quién estaba parado frente a él. Elena se acostó en la cama, pero no podía dormir. En su cabeza bullían pensamientos, recuerdos, preguntas sin respuestas. En algún lugar lejano ululaba un búho, susurraban los pinos, se oía el mugido de vacas de la granja cercana. Los sonidos de la noche rural, tan poco familiares para el oído urbano, gradualmente la calmaban. Mañana comenzaría un nuevo capítulo de su vida. Un capítulo que podría resultar el más importante. La mañana en el pueblo comienza temprano. Elena despertó con el canto del gallo a las 5:30 y ya no pudo volver a dormirse. El corazón latía rápidamente, las manos temblaban ligeramente, la emoción crecía cada minuto. Hoy vería a su padre. Valentina ya estaba trajinando en la cocina, preparando el desayuno. El aroma de tortitas frescas y leche casera le recordó a Elena la infancia. Así olía en la casa de campo de la abuela, donde iban cada fin de semana antes de que papá desapareciera. Buenos días, Elena. ¿Cómo durmió? Saludó amablemente la anfitriona. Gracias, bien, mintió Elena. ¿A qué hora abre la tienda? A las 8 de la mañana. Andrés es una persona puntual, siempre abre exactamente a las 8. Elena desayunó, tratando de no mostrar su nerviosismo. En el espejo del recibidor evaluó críticamente su reflejo. Camiseta blanca simple, jeans gastados, zapatillas, se veía como una joven mujer común de familia no adinerada. Cabello recogido en cola de caballo, maquillaje mínimo. Nadie reconocería en ella a la propietaria de la cadena de moda. A las 7:50 ya estaba parada frente a la tienda, escondiéndose tras la esquina de la casa vecina. Exactamente a las 8 de la mañana la puerta de la tienda se abrió desde dentro. Y Elena lo vio. 20 años es mucho tiempo. El hombre que salió de la tienda para cambiar el cartel de cerrado a abierto se diferenciaba mucho del Andrés Herrero que recordaba. El cabello había encanecido, el rostro había envejecido, aparecieron arrugas profundas en las sienes. Estaba vestido simplemente jeans viejos, camisa a cuadros, botas gastadas. Pero los movimientos seguían siendo los mismos, la misma costumbre de arreglarse el cabello con la mano izquierda, la misma forma de caminar. Era él. Su padre. Elena se quedó como clavada, sin poder moverse del lugar. Tantos años había soñado con este encuentro, había pensado qué diría, cómo actuaría. Y ahora simplemente miraba al hombre que había destruido su infancia. Andrés regresó a la tienda. Elena respiró profundamente y se dirigió a la entrada. La puerta se abrió con el melodioso sonido de una campanilla. La tienda era pequeña, pero bien organizada.
Estantes con productos, refrigerador con lácteos, caja registradora en la entrada. Detrás del mostrador estaba el hombre que no había visto en 20 años. Buenos días, dijo, levantando los ojos de algún cuaderno. ¿En qué puedo ayudarla? La voz. Esa misma que una vez le leía cuentos por las noches, la ayudaba con matemáticas, cantaba canciones en el auto durante los viajes a la casa de campo. Elena sintió cómo se le hacía un nudo en la garganta, o la pronunció con dificultad. Valentina me dijo que necesita una ayudante. Andrés la miró atentamente. En sus ojos marrones brilló algo parecido a la sorpresa. Sí, necesito. ¿De dónde es? Conozco a todos los locales. Vengo de Madrid. Elena trataba de hablar con calma. Busco trabajo. Me llamo Elena. Andrés se presentó. ¿Apellido? Elena dudó por un segundo. Zamora era su apellido después del primer matrimonio. Zamora, Elena soltó. Mucho gusto, Elena Zamora. ¿Tiene experiencia en ventas? Un poco mintió. En Madrid trabajaba en una tienda a tiempo parcial. El sueldo es pequeño, 20.000 euros al mes. Tendrá que trabajar 6 días a la semana, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Un día libre. ¿Podrá? Por supuesto. Andrés asintió y sacó una carpeta de debajo del mostrador. Muestre su pasaporte, necesito tramitar documentos. Elena entregó el pasaporte, donde estaba indicado el domicilio de Madrid. Andrés estudió atentamente el documento. Elena Zamora leyó en voz alta. 32 años. Al oír su patronímico, Elena se estremeció. Si papá hubiera sido más atento, podría haber notado que su segundo nombre venía de él. Pero no prestó atención a esto, simplemente copió los datos en el cuaderno. ¿Cuándo puede empezar? Aunque sea ahora. Excelente. Hoy le mostraré cómo está todo organizado, y desde mañana trabajará independientemente. Las siguientes horas pasaron como en una niebla. Andrés le mostró el funcionamiento de la caja registradora, explicó dónde estaba cada cosa, habló sobre proveedores y clientes habituales. Elena escuchaba, asentía, memorizaba, pero al mismo tiempo estudiaba atentamente a su padre. Había cambiado no solo externamente. Los movimientos se habían vuelto más lentos, la voz más suave. No tenía esa energía y confianza que recordaba. Se veía cansado, como una persona que había cargado un peso pesado durante muchos años. ¿Por qué se mudó de Madrid al pueblo? Preguntó cautelosamente Elena durante el descanso para almorzar. Andrés se congeló por un momento, apretando el sándwich en la mano. Me cansé de la gran ciudad. Quería silencio, tranquilidad. ¿Y la familia? ¿Esposa, hijos? No tengo familia, respondió brevemente y se volvió hacia la ventana. Mentiroso. Tenía una familia. Esposa e hija, a quienes abandonó sin explicaciones y apoyo. Elena sintió cómo se encendía dentro el viejo odio. El primer día de trabajo llegó a su fin. Andrés le mostró cómo cerrar la caja, contar la recaudación, cerrar la tienda. Mañana venga a las 8 de la mañana, dijo, entregándole las llaves. ¿Podrá? Podré. Se fue por la calle hacia las afueras del pueblo. Elena lo siguió con la mirada, luego se dirigió hacia Valentina. Por la noche, acostada en su pequeña habitación, trataba de entender sus sentimientos. Todo el día había estado junto al hombre que había odiado durante 20 años. Podría haberse confesado, gritarle, decirle todo lo que se había acumulado durante estos años. Pero por alguna razón no lo hizo. Quizás porque no se veía como el villano que había destruido la vida ajena, sino como un hombre cansado y solitario. En sus ojos veía tristeza que no podía explicar. Pero esto no cambia la esencia. Él los abandonó. Obligó a mamá a trabajar hasta el agotamiento y a ella a crecer sin padre. Los privó de una vida normal y desapareció, sin siquiera tratar de explicar por qué. Y ahora ella sabría la verdad. Averiguaría qué lo obligó a irse, cómo había vivido estos 20 años, si se arrepentía de lo que había hecho. Y luego decidiría qué hacer con esto. Al día siguiente Elena llegó a la tienda exactamente a las 8 de la mañana.
Andrés ya estaba allí, revisando facturas de proveedores. Buenos días, Elena. ¿Lista para trabajar independientemente? Lista. Excelente. Estaré en el almacén, si hay algo que no entiende, llámeme. Los primeros clientes no se hicieron esperar. Una mujer mayor compró pan y leche, una madre joven con un niño comida para bebé y jugo. Todos eran amables, se interesaban por la nueva vendedora. ¿Es de Madrid?, preguntó una de las clientas. ¿Qué la trajo a nuestro lugar perdido? Me cansé de la ciudad, quería silencio, repitió Elena las palabras de su padre. Entiendo. Andrés también decía eso cuando llegó aquí. Buen hombre, solo que muy solitario. Me da pena. ¿Qué le pasó? No sé exactamente. Dicen que en Madrid tuvo algunos problemas. Perdió familia, trabajo. Llegó aquí completamente destrozado. Pero poco a poco se recuperó, abrió la tienda. Ayuda a todos, muy bondadoso. Elena quería preguntar más detalles, pero entró el siguiente cliente. Para el mediodía ya se había familiarizado con el trabajo. Caja registradora, balanza, refrigerador, todo resultó más simple que manejar una gran empresa. Andrés salía ocasionalmente del almacén, verificaba cómo iban las cosas, pero principalmente la dejaba trabajar independientemente. ¿Cómo van las cosas?, preguntó durante el descanso para almorzar. ¿Todo bien? Los clientes son amables. Sí, la gente aquí es buena. No como en las grandes ciudades, todos se conocen, se ayudan. ¿Y usted lleva mucho tiempo viviendo aquí? 10 años en octubre. ¿Y le gusta? Andrés se quedó pensativo, mirando por la ventana a la calle donde paseaban tranquilamente las gallinas y jugaban los niños del pueblo. Me gusta. Aquí se puede vivir honestamente, tranquilamente. Sin engañar a nadie, sin esconderse de nadie. ¿De quién se escondía en Madrid? La pregunta se escapó por sí sola. Elena se mordió mentalmente la lengua demasiado directo. Andrés la miró atentamente. Es muy curiosa, Elena. No a todos les gusta hablar del pasado. Perdón, no quería meterme en su alma. No pasa nada. Solo. Cada uno tiene páginas de la vida que es mejor no ojear. El resto del día pasó tranquilo. Elena atendía a los clientes, observaba a su padre, reflexionaba. Para la noche había madurado un plan en su cabeza. Se quedaría aquí y lenta, cautelosamente averiguaría la verdad. Sabría por qué se fue, cómo vivió estos años, en qué piensa. Y luego decidiría si perdonarlo o no. Al cerrar la tienda, Andrés dijo: trabajó bien hoy. Mañana es domingo, día libre. Nos vemos el lunes. Hasta luego, Andrés. Hasta luego, Elena. Ella miraba cómo se alejaba por el polvoriento camino rural, y pensaba, ni siquiera sospecha que su hija está parada a unos metros de él. Pasó una semana desde que Elena comenzó a trabajar en la tienda. Durante este tiempo logró estudiar la rutina diaria de su padre y saber mucho nuevo sobre el de los habitantes locales. Andrés Herrero se levantaba cada día a las 6:30 de la mañana, llegaba a la tienda media hora antes de abrir para revisar facturas y verificar la mercancía. Trabajaba sin ayudantes hasta que apareció ella. Vivía solo en una pequeña casa en las afueras del pueblo, que compró poco después de llegar. Hombre extraño, contaba Valentina durante el té vespertino. 10 años vive entre nosotros y sigue como ajeno. Educado, bondadoso, pero cerrado. No se acerca a nadie, aunque las mujeres del pueblo lo miran hombre apuesto, trabajador. ¿Y no sale con nadie?, preguntó cautelosamente Elena. ¿Qué va? Vive como un monje. Ana Petra, nuestra viuda, le llevaba pasteles, no los acepta. María lo invitaba a las fiestas, se niega. Dice que tuvo familia y ya no la tendrá. Elena apretó la taza de té. Así que recuerda a la familia. ¿Pero por qué entonces nunca trató de contactar, de saber cómo viven? Al día siguiente entró a la tienda el médico local Pedro, un hombre de unos 50 años. Elena, niña, dile a Andrés que necesitan medicinas para Marina, dijo, comprando cigarrillos. ¿Para qué Marina? La hija de Soledad Fernández está enferma, parálisis cerebral.
Andrés trae medicinas de Madrid, caras. Él mismo las paga. Elena miró sorprendida al médico. ¿Él ayuda mucho a la gente? Pues claro. A los ancianos les da productos fiado, y luego perdona las deudas. A Antonia le compra forraje para la vaca cuando no hay dinero. Y además en su patio trasero viven todos los perros y gatos sin hogar. Llama al veterinario de la ciudad, los cura. Cuando Andrés regresó del almacén, Elena le transmitió el mensaje del médico. Así, Marina asintió. Ahora voy, llevaré la medicina. ¿Puedo llevarla yo?, se ofreció Elena. No, gracias. Yo mismo. Se fue, y Elena se quedó perpleja. ¿Era posible que el hombre que abandonó a la esposa enferma y a la hija pequeña sin medios de subsistencia ayudara a niños ajenos y animales? Por la noche decidió pasear por el pueblo y casualmente se encontró cerca de la casa de su padre. Pequeña casa de madera con jardín delantero, donde crecían girasoles y tomates. Y detrás de la casa oyó ladridos de perros. Acercándose, Elena vio una escena sorprendente. En el patio, en corrales improvisados y casetas vivían más de una docena de perros de diferentes razas y tamaños. Allí mismo corrían gatos, en una esquina del patio había cuencos con comida y agua. Andrés estaba sentado en el porche acariciando a un viejo perro cojo, que agradecido le daba con el hocico en la mano. ¿Qué tal, Rojito, te duele la pata?, le decía cariñosamente. Mañana llamaremos al veterinario, veremos. Elena estaba parada tras la valla y no podía creer lo que veía. Este hombre había creado un verdadero refugio para animales abandonados. Todos se veían bien cuidados, alimentados, contentos. ¿Y tú quién eres?, de repente oyó una voz detrás. Volviéndose, Elena vio a una niña de unos 10 años con ojos marrones. Soy Elena, trabajo en la tienda de Andrés. Ah, la nueva. Soy Marta, vivo en esa casa. ¿Qué haces aquí? Paseo. ¿Vienen aquí a menudo? Todos los días. Tío Andrés me deja alimentar a los perritos y jugar con ellos. Es la persona más bondadosa del mundo. ¿Y hace mucho que recoge animales? Desde el principio, desde que llegó al pueblo. Primero encontró a Leal, entonces era pequeño, herido. Luego más, y más. Ahora tiene todo un zoológico. En ese momento Andrés notó su conversación y se acercó a la valla. ¿Elena? ¿Qué hace aquí? Pasé casualmente por aquí, se turbó. Tiene todo un refugio. Nada especial. Simplemente no puedo pasar junto a un animal abandonado. ¿Y el mantenimiento es caro? Andrés se encogió de hombros. ¿Qué se le va a hacer? El dinero no es lo principal en la vida. Marta corrió hacia la verja. Tío Andrés, ¿puedo alimentar a Negrita? Por supuesto, Marta. La comida está en el granero. La niña corrió al patio, y Andrés miró a Elena. ¿Quiere ver más de cerca? Elena asintió y pasó por la verja. En el patio inmediatamente se le acercaron los perros alegres, amigables, completamente no agresivos. ¿Todos sin hogar?, preguntó, acariciando a una pastora joven. Todos. A esta belleza la atropelló un auto, las patas traseras estaban rotas. La curé 3 meses, ahora está casi sana. Y a ese, señaló, lo trajeron de la ciudad, querían sacrificarlo por cataratas. ¿Para qué? Ciego, pero vivo y alegre. Elena caminaba por el patio y no podía creer lo que veía. Para cada animal habían equipado lugares cómodos para dormir, por todas partes había cuencos con comida y agua. En una esquina incluso había construido un pequeño corral para conejos. ¿Cuánto dinero gasta en todo esto? No cuento. La tienda da ganancias, no necesito mucho. Vivo modestamente. ¿Y tiene ayudantes? Los niños locales ayudan, Marta, su hermano Nicolás, algunos más. Les gusta ocuparse de los animales. Elena observaba en silencio cómo su padre alimentaba a los gatos, arreglaba las mantas en las casetas, hablaba cariñosamente con cada mascota. Este hombre, que una vez abandonó a su propia familia, entregaba toda la calidez de su alma a animales abandonados. ¿No se siente solo viviendo así?, preguntó de repente.
Andrés se detuvo y la miró. ¿Qué es la soledad?, dijo en voz baja. Cuando hay tanta vida alrededor, cuando alguien te necesita. ¿Acaso es soledad? Pero no tiene familia, personas cercanas. Tuve familia. Su voz se volvió aún más suave. Esposa e hija. Las personas más queridas del mundo. ¿Qué pasó? Andrés permaneció en silencio largo rato, mirando a los animales que jugaban en el patio. Las perdí. Por mi culpa. Y ahora lo único que puedo hacer es tratar de expiar la culpa ante quienes lo necesitan. Elena sintió cómo se le encogía el corazón. ¿Así que entendía que había actuado mal? ¿Se arrepentía? ¿Pero por qué entonces nunca trató de arreglar todo? ¿No trató de encontrarlas? ¿Explicarse? No respondió brevemente Andrés. Demasiado tarde. Demasiado mal causé. Es mejor que piensen que no existo en el mundo, pero tal vez habrían perdonado. Algunos actos no se perdonan, Elena. Cuando destruyes la vida de las personas más queridas, solo queda vivir con esa carga hasta el final de los días. Se volvió y se dirigió a la casa, dejando a Elena sola en el patio con los animales. Marta se le acercó corriendo, sosteniendo un gatito en brazos. Tío Andrés está triste hoy, notó la niña. A veces se pone así. Mamá dice que tuvo una gran pena hace mucho tiempo. ¿Qué pena? No sé. Los adultos no cuentan. Pero mamá dice que tío Andrés es una buena persona, solo que muy infeliz. Elena se despidió de Marta y se fue a casa. En su cabeza afloraban pensamientos contradictorios. Su padre había cambiado. Ya no era ese hombre egoísta que recordaba. ¿Pero por qué se fue? ¿Qué cosa tan terrible pasó entonces, hace 20 años? Al día siguiente en la tienda había un ambiente especialmente animado. Los habitantes locales discutían la próxima fiesta, el Día del Pueblo, que se celebraba cada año el último sábado de agosto. ¿Andrés vendrá a la fiesta?, preguntaba una clienta mayor. Ya 3 años seguidos se niega. No sé, Ana Petra. Ve, hay mucho trabajo. Tonterías. Un día se puede descansar. Además, ahora está Elena, ayudará. Después de que se fue la clienta, Elena preguntó: ¿por qué no va a las fiestas? No me gustan los eventos ruidosos. ¿O no se considera parte de esta comunidad? Andrés la miró atentamente. Es muy observadora, Elena. Sí, no me considero. Yo aquí soy un huésped temporal, no un habitante. Pero lleva 10 años viviendo aquí. El tiempo no hace a una persona suya. Especialmente cuando tiene un pasado como el mío. Elena quería preguntar más detalles, pero entró otro cliente. Al final de la semana entendió que había sabido sobre su padre más que en todos los 20 años de separación. Se había convertido en otra persona, bondadoso, atento, dispuesto a ayudar a cada uno. Pero al mismo tiempo profundamente infeliz, considerándose un paria, indigno de perdón. Y Elena cada vez más entendía que su plan de venganza podría resultar injusto. Pero aún no estaba lista para perdonar. Necesitaba saber toda la verdad sobre lo que pasó hace 20 años. El sábado se convirtió en día de descubrimientos para Elena. Por la mañana, cuando entró a la tienda, Andrés le había confiado las llaves para los fines de semana. Se le acercó Soledad Fernández, la madre de la niña enferma Marina. Elena, transmítale a Andrés un enorme agradecimiento, dijo la mujer con lágrimas en los ojos. La medicina ayudó, Marina ya se siente mejor. Se lo transmitiré. Es tan bondadoso. Ya 4 años trayendo medicinas, pagando médicos. Estaremos en deuda con él toda la vida. Después de que se fue Soledad, entró a la tienda Pedro. ¿Cómo van las cosas, Elena? ¿Se acostumbra a la vida del pueblo? Me acostumbro. Dígame, Pedro, ¿hace mucho que Andrés ayuda a niños enfermos? Casi desde que llegó. Primero el viejo Juan Simón le traía medicinas para el corazón caras, 10.000 euros por paquete. Luego a Marina. Y hace poco tomó bajo tutela a otra familia en el pueblo vecino. Vive un niño con diabetes. ¿De dónde tiene tanto dinero? La tienda es pequeña. Pedro se quedó pensativo. ¿Sabe? Es extraño.
Vive muy modestamente, casa simple, ropa común, no tiene auto. Pero para ayudar a la gente no escatima dinero. Tal vez tiene algunos ahorros. Al mediodía vino a verla Valentina. Elena, ¿no quiere ir a la fiesta del pueblo? Mañana celebramos el Día del Pueblo. ¿Qué habrá allí? Como siempre, concierto, juegos, banquete. Es divertido. Solo que Andrés no vendrá otra vez. ¿Por qué evita a la gente? No sé exactamente. Pero Ana Petra contaba vio en su casa fotografías. Una mujer hermosa y una niña pequeña. Familia, probablemente. Solo que nunca habla de ellas. El corazón de Elena se detuvo. ¿Así que su padre guarda sus fotografías? Recuerda a la familia, pero calla. ¿Qué más dice la gente sobre su pasado? Diferente. Algunos piensan que la esposa murió. Otros que se divorció duramente. Y Juan Simón dice que Andrés una vez se le escapó, dice que cometió muchos errores en la vida, de los que sufrieron los cercanos. Por la noche Elena decidió investigar la situación en casa de su padre. Sabía que los sábados él usualmente trabajaba en la huerta hasta tarde. Al acercarse a la casa, oyó el sonido del televisor encendido. Así que papá estaba en casa. Elena miró cautelosamente por la ventana y vio una escena impactante. Su padre estaba sentado en un sillón y tenía en las manos una fotografía. Incluso desde la distancia Elena reconoció la imagen. Ella y mamá en la casa de campo. Ella tenía unos 11 años, se reían, se abrazaban. Esa misma foto colgaba en su casa en la pared hasta que papá se fue. Su padre miró largo rato la fotografía, luego la besó cuidadosamente y la puso de vuelta en la mesa. Al lado había varios marcos más con fotos familiares. Elena se apartó de la ventana, sintiéndose como una espía. Pero lo que vio volcó todo su entendimiento de la situación. Su padre sufría. Guardaba sus fotografías y pedía perdón. ¿Pero por qué? A la mañana siguiente el Día del Pueblo comenzó con un concierto festivo en la plaza del pueblo. Elena vino a ver, esperando entender mejor la vida local. Andrés, como predijeron, no apareció. El concierto era amateur, pero sincero. Los niños locales cantaban canciones, bailaban, recitaban poemas. Los adultos aplaudían y animaban a los jóvenes artistas. Después del concierto comenzaron los juegos y el banquete. Elena se sentó en la mesa común y escuchó las conversaciones de los habitantes del pueblo. ¿Recuerdan cómo Andrés salvó la casa de los Pérez? Contaba una de las mujeres. Hubo un incendio, se quedaron sin nada. Y él al día siguiente trajo materiales, contrató gente. Reconstruyó la casa a su costa. ¿Y cómo le pagó la operación a Sergio Vega? Añadió otra. Apendicitis reventada, había que llevarlo urgente al hospital regional. Se necesitaba dinero para la operación y la familia no tenía ni un céntimo. Andrés pagó todo él mismo. Pues qué poco hace. Se metió un hombre mayor. A los pensionistas les da productos gratis, a los niños les regala dulces. Y para sí no compra nada. Un santo, en una palabra. Solo que muy solitario, suspiró Ana Petra. A veces veo como por las noches camina por la calle, tan triste. Le duele el alma, eso seguro. Elena escuchaba estos relatos y sentía como algo cambiaba dentro. El hombre que consideraba egoísta y traidor resultó ser el benefactor local. ¿Pero de dónde tenía tanto dinero para ayudar a la gente? Por la noche, regresando a casa, se encontró con su padre cerca de la tienda. Él verificaba que todo estuviera en orden. ¿Cómo fue la fiesta? Preguntó. Bien. Lástima que no estuvo allí. No me gustan las fiestas. ¿Por qué? Andrés guardó silencio largo rato. Antes me gustaban. En nuestra familia cada fiesta era especial. Mi esposa decoraba la casa, preparaba una cena deliciosa, mi hija dibujaba tarjetas. Se cortó. Perdón, no quería hablar de lo personal. No pasa nada. ¿Dónde está su familia ahora? No lo se respondió en voz baja. Espero que sean felices. ¿Pero por qué no se comunican? Andrés la miró atentamente. Elena, es muy curiosa.
Pero algunas historias es mejor dejarlas en el pasado, incluso si causa dolor, especialmente si causa dolor. Se fue a casa, y Elena se quedó parada junto a la tienda. Cada conversación con su padre traía nuevas preguntas. ¿Qué pasó en su familia? ¿Por qué se considera culpable? Y lo principal, ¿de dónde tiene dinero para la beneficencia? Al día siguiente, lunes, trajo un giro inesperado. Entró a la tienda un hombre desconocido de unos 45 años, urbano, en traje, con maletín. ¿Andrés Herrero?, preguntó. Sí, soy yo. Me llamo Miguel Serrano, soy abogado. Necesito hablar con usted sobre un asunto personal. Andrés palideció. ¿Sobre qué? Sobre sus obligaciones financieras. ¿Podemos hablar en privado? Elena, quédese en la tienda, pidió Andrés. Pasaremos al almacén. Desaparecieron tras la puerta, pero Elena oía fragmentos de conversación. La voz del abogado era oficial, la voz de su padre agitada. Debe entender que la situación ha cambiado. Pago todo a tiempo. La suma aumentó por la inflación. No tengo tanto dinero. La conversación continuó cerca de media hora. Cuando el abogado se fue, su padre regresó al salón de ventas sombrío como una nube. ¿Pasó algo?, preguntó cautelosamente Elena. Nada especial. Asuntos de negocios. Pero todo el día estuvo deprimido, distraído. Varias veces Elena lo encontró profundamente pensativo, apretando en las manos algún papel. Por la noche, después de cerrar la tienda, Andrés dijo inesperadamente: Elena, si mañana no vengo a trabajar, no se preocupe. Tal vez tenga que irme por negocios. ¿Por mucho tiempo? No sé. Puede ser. ¿Pero por qué? El pasado a veces alcanza, incluso cuando piensas que te escondiste de él. Elena sintió ansiedad. Algo estaba pasando. Algo serio y peligroso. Y entendió que debía saber la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Esa misma noche se decidió por un paso desesperado. Esperando a que se apagara la luz en casa de su padre, se acercó cautelosamente a las ventanas. En una de ellas no estaban corridas las cortinas. En la habitación donde estaba Andrés, había una ventana abierta, ardía una lámpara de mesa, y a su luz Andrés estaba sentado en la mesa, revisando algunos documentos. Elena veía cómo contaba dinero, anotaba cifras en un cuaderno, se frotaba los ojos cansados. En la mesa yacía el papel que había traído el abogado. Elena no podía leer el texto, pero veía en el encabezado la palabra notificación. De repente su padre se levantó y se acercó al armario. Sacó de allí una carpeta gruesa y volcó el contenido en la mesa. Fotografías, cartas, algunos certificados. Entre las fotografías Elena se reconoció pequeña, a mamá, fotos familiares. Andrés tomó una fotografía, su retrato conjunto con mamá, y la miró largo rato. ¿Qué voy a hacer?, dijo en voz baja. ¿Cómo protegerla si me encuentran? ¿Encuentran? ¿De quién se esconde? ¿Y por qué hasta ahora piensa en proteger a la familia que abandonó hace 20 años? Elena se alejó de la ventana con el corazón pesado. Mañana trataría de averiguar qué está pasando. Porque comenzaba a entender la historia de su familia era mucho más compleja de lo que había pensado todos estos años. La mañana del martes Andrés no vino a la tienda. Elena esperó hasta las 8:30, luego decidió abrir sola. Tenía las llaves y sabía cómo llevar el comercio. Los primeros clientes se sorprendieron por la ausencia del dueño. ¿Dónde está Andrés?, preguntó Ana Petra. Se fue por negocios, respondió indefinidamente Elena. Pero para el mediodía su preocupación se intensificó. Cerró la tienda para almorzar y fue a casa de su padre. La casa parecía vacía, las ventanas estaban cerradas, en el patio ladraban ansiosamente los perros. Elena. La llamó Marta. ¿Dónde está tío Andrés? Los perritos tienen hambre, no los alimentó desde la mañana. Ayer me dijo que viniera yo y los alimentara. No sé. Elena se decidió a tocar la puerta. Nadie respondió. Rodeó la casa y miró por la ventana. En la habitación no había nadie, pero en la mesa yacían papeles esparcidos. Tío Andrés nunca se va sin alimentar a los animales, dijo Marta.
Algo pasó. Elena tomó comida de la niña y alimentó a los perros y gatos. Los animales estaban inquietos, como si sintieran que algo no estaba bien. Después del almuerzo regresó a la tienda, pero no podía trabajar. Los pensamientos constantemente volvían a su padre. ¿Dónde estaba? ¿Qué pasó después de la visita del abogado? Para la noche, cuando cerraba la tienda, se le acercó Pedro. Elena, ¿Andrés no apareció? No. Extraño. ¿Y quién alimentó a los perros? Vi cómo iba a su casa. Yo alimenté. Marta dijo que él nunca se va sin cuidar a los animales. Exacto. Aquí algo no está bien. ¿No sabe a dónde pudo ir? No tengo idea. Pedro se quedó pensativo. ¿Sabe qué? Venga conmigo. Necesito contarle algo sobre Andrés. Lo que poca gente sabe. La casa del médico era pequeña, pero acogedora. Pedro preparó té y se sentó frente a Elena. Elena, confío en usted. Veo que es buena persona y le preocupa el destino de Andrés. Por eso le contaré lo que sé. Escucho. Andrés llegó a nosotros hace 10 años completamente enfermo. No físicamente, espiritualmente. Yo entonces aún practicaba como psicólogo, él me consultó. El estado era grave, depresión profunda, sentimiento de culpa, pensamiento sobre lo peor. Elena sintió cómo se le encogía el corazón. ¿De qué hablaba? No mucho. Solo que perdió a la familia por su culpa. Que por él sufrieron las personas más queridas. Y que ahora lo único que puede hacer es expiar la culpa ayudando a otros. ¿Detalles? Era muy cerrado. Pero una vez, durante un ataque especialmente difícil, se le escapó. Dijo que en Madrid cayó en una historia con estafadores. Que lo incriminaron y la familia sufrió. Que tuvo que desaparecer para proteger a su esposa e hija. Elena se quedó helada. ¿Proteger? Así que se fue no abandonándolas, sino protegiéndolas. ¿Qué más decía? Que cada mes envía dinero a Madrid. A través de conocidos, anónimamente. Ayuda a la antigua familia, aunque ellas no lo saben. El mundo se volteó. Elena sintió como todo su entendimiento de la situación se derrumbaba. Él. ¿Ayuda a la familia? Sí. Y también decía que algún día la deuda será pagada completamente y entonces podrá. Bueno, no sé qué exactamente. Tal vez volver, tal vez al menos escribir una carta. ¿Qué deuda? No decía. Solo insinuaba que por él la familia perdió todo. Y ahora debe compensar eso. Pedro sirvió más té. ¿Y ayer vino algún abogado? Sí, vi. Después de su visita Andrés estaba muy mal. Me temo que pasó algo serio. Elena se despidió del médico y se fue a casa, pero los pensamientos estaban en completo caos. Resultaba que su padre no los abandonó, sino que se sacrificó por su seguridad. ¿Que todos estos años secretamente los ayudaba con dinero? Recordó cómo después de la partida de su padre su situación financiera, aunque fue difícil, no se volvió catastrófica. Mamá consiguió un buen trabajo, Elena pudo terminar la universidad. Pensaron que simplemente tuvieron suerte. ¿Y tal vez era la ayuda de su padre? En casa Elena sacó el teléfono y llamó a su mamá. Mamá, dime honestamente, después de que papá se fue, ¿alguien nos ayudó con dinero? Elena, qué pregunta tan extraña. Se sorprendió Ana. Solo responde, por favor. Bueno. Había algunas transferencias anónimas. Al principio pensé que era un error del banco. Pero el dinero llegaba regularmente, cada mes. Sumas pequeñas, pero ayudaban mucho. ¿Cuántos años continuó esto? Hasta ahora llegan. Es verdad, los últimos años más raramente yo ya empecé a ganar bien. Pero cuando terminabas la universidad, cuando empezabas tu negocio, siempre en el momento necesario llegaba una transferencia. Elena sintió cómo le temblaban las manos. ¿No trataste de averiguar de quién? Traté, pero sin éxito. Pensé, tal vez tu padre tenía amigos que ayudan. O él mismo. Pero no, él desapareció para siempre. Después de la conversación con mamá, Elena no pudo dormir largo rato.
Resultaba que su padre todos estos años secretamente se preocupaba por ellas. Entonces, ¿por qué no se contactó abiertamente? ¿De qué las protegía? Al día siguiente Andrés tampoco apareció. Elena trabajó sola, regularmente alimentaba a los animales en el refugio de su padre, respondía preguntas de los clientes. Para la noche decidió tratar de entrar a su casa. Rodeando la casa, encontró una ventana sin cerrar en el almacén. Cautelosamente se metió adentro. En la casa había silencio, pero no estaba vacía. Por todas partes había cosas personales, como si el dueño simplemente hubiera salido por negocios. Elena pasó a la habitación donde había visto a su padre con las fotografías. En la mesa yacían papeles esparcidos. Encendió la lámpara de mesa y comenzó a revisar los documentos. Facturas por tratamiento de animales, miles de euros al mes. Recibos de pago de medicinas para niños enfermos, decenas de miles. Comprobantes de transferencias de dinero, la dirección de su mamá en Madrid. El corazón se encogió. Realmente los había ayudado todos estos años. Pero lo que más la impactó fue una carta que yacía en una carpeta separada. Estaba dirigida a mi querida Ana y mi amada hija Elena. Elena abrió la carta con manos temblorosas. Mis queridas, si leen esta carta, significa que me pasó algo. Sé que no tengo derecho a pedir perdón después de lo que hice. Pero quiero que sepan la verdad. Hace 20 años caí en una trampa de estafadores. Me incriminaron, me obligaron a firmar documentos que no entendía. Cuando todo salió a la luz, resultó que debía una suma enorme de dinero a gente muy peligrosa. Me amenazaron a ustedes. Dijeron que si no desaparecía y no pagaba la deuda, se vengarían de mi familia. Tuve que elegir quedarme y exponerlas al peligro o irme y proteger al precio de mi propia felicidad. Elegí lo segundo. Todos estos años trabajé para pagar la deuda y ayudarla secretamente. Esperaba que cuando la deuda fuera pagada, podría volver. Pero la suma constantemente crecía por los intereses y ahora entiendo que nunca podré pagarla completamente. Ana, perdóname por haber roto tu vida. Elena, perdona por no haber estado cerca cuando crecías. Las amé más que la vida y las amo hasta ahora. Cada día pienso en ustedes, rezo para que sean felices. Si me pasa algo, sepan no me arrepiento de mi elección. Su seguridad era más valiosa que todo en el mundo. Con amor infinito, su Andrés. Elena leyó la carta con lágrimas en los ojos. 20 años de odio se derrumbaron en un momento. Su padre no las traicionó, se sacrificó por su seguridad. ¿Pero dónde estaba ahora? ¿Qué significaba la visita del abogado? Elena estudió el resto de documentos y encontró una copia de la notificación que había traído el abogado. Notificación de exigencia de pago inmediato de deuda por la cantidad de 15 millones de euros. En caso de no pago en 48 horas se tomarán medidas coercitivas. 15 millones. ¿De dónde tendría tanto dinero? ¿Y qué significan medidas coercitivas? Elena recordó las palabras de la carta sobre gente peligrosa. ¿Será que todavía amenazan a su padre? ¿Y significa que también a ella y a mamá? Ordenó cuidadosamente los documentos de vuelta y salió de la casa. Necesitaba encontrar a su padre. ¿Pero dónde buscar? Y lo más importante, ¿cómo ayudarlo si se metió en problemas? Esa misma noche Elena tomó una decisión. Mañana diría la verdad. Le explicaría a su padre quién era, y juntos decidirían qué hacer. Porque ahora entendía, él necesitaba ayuda más que cualquier otro. Pero mañana resultó demasiado tarde. La mañana del jueves Elena despertó por un golpe, preocupado en la puerta. Tras la ventana aún estaba oscuro, el reloj mostraba las 5:30. Elena. Elena, abra. Gritaba Marta. Elena rápidamente se puso una bata y abrió la puerta. La niña estaba en el umbral llorosa, en pijama y botas de goma. ¿Qué pasó? Se llevaron a tío Andrés. Sollozaba Marta. Vinieron unos hombres en autos negros, se lo llevaron. El corazón de Elena se hundió. ¿Cuándo fue esto? Recién. Me desperté por el ruido, miré por la ventana, cerca de su casa había 2 autos, hombres de ropa oscura.
Sacaron a tío Andrés y se lo llevaron. ¿Se resistió? No, caminó tranquilo. Pero se veía muy triste. Elena rápidamente se vistió y corrió a casa de su padre. La puerta estaba abierta, en la casa reinaba el desorden, alguien evidentemente había buscado algo. En el suelo yacían fotografías esparcidas, muebles volteados. En el patio ladraban ansiosamente los perros. Elena los alimentó, tratando de pensar con claridad. ¿Quién pudo llevarse a su padre? ¿Esa misma gente peligrosa a quienes debía dinero? Regresó a la casa y trató de encontrar alguna información. Los documentos de la mesa habían desaparecido, pero en la papelera encontró un pedazo de papel con el nombre Soluciones Financieras S.L. y un número de teléfono. Elena marcó el número. Tonos largos, luego una voz masculina. Escucho. Hola, es sobre Andrés Herrero. ¿Quién es usted? Su conocida. Quería saber dónde se encuentra. ¿A usted qué le importa? La voz se volvió sospechosa. Solo me preocupo. Desapareció, dejando el negocio. Herrero se encuentra en lugar seguro hasta que se resuelva el asunto de la deuda. No damos más información. ¿Cuánto debe? 15 millones. El plazo venció ayer. ¿Y si aparece el dinero? Entonces es libre. ¿Y si no? El hombre guardó silencio. Bueno, tenemos nuestros métodos de trabajo con deudores. La comunicación se cortó. Elena se quedó con el teléfono en las manos, tratando de asimilar la situación. Habían secuestrado a su padre, exigen 15 millones de euros. ¿Dónde conseguir tanto dinero? Y entonces entendió. Ella tenía ese dinero. Su negocio valía mucho más. Podía vender parte de las acciones, pedir un crédito con garantía inmobiliaria. Pero primero necesitaba contactar con los secuestradores y explicar la situación. Elena fue al centro provincial, donde había mejor internet móvil, y comenzó urgentemente a resolver asuntos financieros. Llamó a bancos, brokers, abogados. Para la noche tenía un plan, en 2 días podía reunir la suma necesaria. Volvió a llamar a Soluciones Financieras. Escuchó la misma voz masculina, otra vez sobre Herrero. ¿Habrá dinero? ¿De dónde tiene 15 millones? Esos son mis problemas. Lo principal lo sabrá. Deme 3 días. Tiene un día. Hasta mañana por la noche. Imposible. Esa suma no se puede reunir en un día. Entonces su herrero se queda con nosotros para siempre. Espere. Elena respiró profundamente. ¿Y si le digo que soy su hija? Silencio. Luego, no entendí. Soy Elena Herrero, su hija. Tengo 32 años, soy dueña de la cadena de tiendas Hilo Dorado. Puede verificar. Otra pausa. Interesante. ¿Qué hace la hija en un pueblo perdido? Es una historia larga. Lo principal, estoy dispuesta a pagar la deuda de mi padre. ¿Dónde está ahora? En Toledo. Mañana por la mañana estaré en Madrid con el dinero. Bien. Mañana a las 6 de la tarde venga a la dirección que le diré. Con el dinero. Y venga sola. Elena anotó la dirección y colgó. El corazón latía tan fuerte que parecía que iba a saltar del pecho. Mañana vería a su padre y le contaría la verdad. Pero primero necesitaba salvarlo. Toda la noche no durmió, resolviendo asuntos financieros. Para la mañana el plan estaba listo: venta de parte de las acciones, crédito con garantía del ático, préstamo de socios comerciales. Para la noche tendría 15 millones en efectivo. El viernes por la mañana Elena regresó a Madrid. Todo el día lo pasó en bancos y oficinas, reuniendo dinero. Para las 6 de la tarde tenía una bolsa con 15 millones de euros. La dirección que había dado el hombre resultó ser un edificio de oficinas en el centro de Madrid. Elena subió al piso indicado, encontró la puerta necesaria. Detrás había una pequeña oficina donde estaban sentados 3 hombres en trajes caros. En la esquina, en un sillón, estaba su padre. Se veía cansado, pero ileso. ¿Elena Herrero?, preguntó uno de los hombres, evidentemente el jefe. Sí. ¿El dinero lo trae?
Elena puso la bolsa en la mesa. 15 millones. ¿Pueden contar? El jefe asintió al subordinado. Este comenzó a contar los billetes. Ahora explique cómo la hija de Herrero resultó estar en el pueblo donde se escondía, dijo el jefe. Lo busqué 20 años. Lo encontré por casualidad. ¿Y decidió ayudar a Papito? Es mi padre. Sea lo que sea que haya pasado en el pasado. Andrés todo este tiempo callaba, mirando a su hija con increíble asombro. Solo ahora entendió quién estaba sentado frente a él. ¿Elena? Dijo en voz baja. ¿Eres realmente tú? Sí, papá. Soy yo. ¿Pero cómo? ¿Por qué no dijiste? Es una historia larga. Después te explico. El hombre terminó de contar el dinero. La suma es correcta, informó al jefe. Excelente. Entonces la deuda se considera pagada. Herrero es libre. Andrés se levantó, pero las piernas se le doblaban. Elena se acercó y lo sostuvo. Solo recuerde, añadió el jefe, no más deudas. La próxima vez la suma será el doble. No habrá más deudas, dijo firmemente Elena. Salieron de la oficina en silencio. En la calle Andrés se detuvo y miró a su hija. Elena, no puedo creerlo. Estuviste cerca todos estos días, ¿y yo no te reconocí? Cambiaste mucho en 20 años, dijo ella. Y yo quería entender qué tipo de persona te habías vuelto. ¿Y qué entendiste? Que no eres ese egoísta que odiaba. Que te sacrificaste por nuestra seguridad. Las lágrimas corrían por el rostro de su padre. Elena, perdóname. Perdona que no hubo otra salida. Perdona que causé tanto dolor a ti y a mamá. Leí tu carta. Ahora entiendo todo. Se abrazaron en plena calle, y los transeúntes miraban sorprendidos al hombre y la mujer que lloraban. ¿Pero de dónde tienes tanto dinero? Preguntó Andrés. Construí un negocio. Cadena de tiendas de ropa de moda. Gané todo yo misma. Estoy tan orgulloso de ti, susurró. Sabía que eras fuerte, pero hasta tal punto. Papá, necesito decirte algo. Hoy gasté casi todos mis ahorros para liberarte. ¿Y sabes qué? No me arrepiento de nada. Elena, no. No debías sacrificar tu negocio. No te preocupes. Lo principal es que eres libre. El dinero se puede ganar de nuevo. Andrés le tomó las manos. Entonces ganaremos juntos. Si perdonas al viejo tonto y me permites ser parte de tu vida, por supuesto que perdono. Pero primero necesitas explicarte con mamá. Ella también debe saber la verdad. ¿Y ella? ¿Me perdonará? No sé. Pero vale la pena intentar. Se subieron al auto de Elena y se fueron a casa donde mamá, a la nueva vida, a reunir la familia de nuevo. Todo el camino a casa de Ana guardaron silencio. Elena conducía, mirando furtivamente a su padre. Andrés estaba sentado al lado, nerviosamente jugueteando con los dedos y mirando por la ventana las calles madrileñas conocidas. Elena finalmente rompió el silencio. ¿Y si mamá no quiere verme? Han pasado 20 años. Probablemente tiene otra vida. Mamá no tiene otra vida, respondió suavemente Elena. Nunca se volvió a casar. Todo este tiempo esperó que aparecieras o al menos enviaras noticias. ¿Cómo que esperó? Se asombró Andrés. ¿Pensabas que te había olvidado? Mamá hasta ahora lleva el anillo de bodas. En su dormitorio está tu fotografía. Dice que siente que estás vivo y algún día volverás. Andrés se cubrió el rostro con las manos. Dios mío, ¿qué he hecho? 20 años ella esperó, y yo. Tú nos protegías. Ahora lo entiendo. Llegaron a la modesta casa en las afueras de Madrid, donde los últimos 5 años vivía Ana. Después de que Elena se convirtió en una empresaria exitosa, le compró a su madre esta acogedora casa con jardín, lejos del ajetreo urbano. Casa hermosa, notó Andrés. Se la compré a mamá. Se merece una vida tranquila después de todo lo que vivió. En la verja Elena se detuvo. Papá, ¿estás listo? No sé. ¿Y si no me perdona? Entonces tendrás que buscar el perdón todo el tiempo que sea necesario. Ana trabajaba en el jardín, regando los tomates.
Al oír el chirrido de la verja, se volvió y sonrió alegremente a su hija. Elena. ¡Qué sorpresa! Justo pensaba en ti. Y su voz se cortó cuando vio al hombre junto a su hija. La regadera se le cayó de las manos. El agua se derramó por el suelo. Ana se quedó como clavada, mirando al hombre que no había visto en 20 años. ¿Andrés? Susurró. ¿Eres realmente tú, Ana? La voz de Andrés temblaba. Perdóname. Se miraron a través de todo el jardín. 20 años desaparecieron en un instante. Ana ya no era esa mujer joven que él había dejado. Hilos grises en el cabello, arruguitas alrededor de los ojos, manos endurecidas por el trabajo en el jardín. Pero los ojos los mismos, bondadosos y amorosos. ¿Dónde estuviste?, preguntó en voz baja. Protegiéndolas. A mi manera, incorrectamente, pero protegiéndolas. Ana lentamente caminó hacia la verja. Se detuvo a 1 metro del marido. 20 años, Andrés. 20 años no supe si estabas vivo o muerto. Perdona. 20 años crié a nuestra hija sola. Trabajé en 2 empleos para que no muriéramos de hambre. Ana, por favor. 20 años me acostaba y le pedía a Dios que estuvieras vivo y sano. Y me odiaba por seguir amando al hombre que nos abandonó. Las lágrimas corrían por su rostro. Mamá, intervino Elena, papá no nos abandonó. Tuvo que irse para salvar nuestras vidas. ¿Qué? Ana miró a su hija, luego a Andrés. Es una historia larga, dijo Andrés. Si me permites, te contaré. Pasaron a la casa. Ana preparó té automáticamente, por costumbre. Las manos le temblaban, las tazas tintineaban. Andrés contó todo, cómo lo incriminaron los estafadores, cómo amenazaron a la familia, cómo se vio obligado a desaparecer y pagar una deuda enorme. Contó sobre la vida en el pueblo, sobre la ayuda secreta a la familia, sobre cómo temía volver porque el peligro aún no había pasado. Y todas esas transferencias anónimas. Susurró Ana. Era mi dinero. Todo lo que ganaba se lo daba a ustedes y a los acreedores. Y hoy Elena te rescató por 15 millones de euros, añadió Elena. Ana miró a su hija con horror. Elena. ¿Gastaste todo el dinero? No todo. Y además, es papá. Vale cualquier dinero. Ana se levantó y se acercó a la ventana. Estuvo largo rato de espaldas a ellos. 20 años, repitió. Me enojé contigo, Andrés. Te consideré egoísta y cobarde. ¿Y tú? Y yo realmente era cobarde, dijo Andrés. Debí haber encontrado otra manera. No desaparecer, sino luchar. No obligarte a pensar que los había traicionado. Pero querías protegernos. Quería. Pero lo hice mal. Y causé dolor a quienes amaba más que la vida. Ana se volvió. Por su rostro corrían lágrimas. No sé si puedo perdonarte, Andrés. Fue demasiado dolor. Demasiadas noches solitarias cuando lloraba en la almohada. Entiendo, dijo en voz baja. Y no exijo perdón. Solo quería que supieras la verdad. ¿Y ahora qué?, preguntó ella. ¿El peligro ha pasado? Sí. La deuda está pagada completamente. Ya nadie nos amenaza. ¿Y qué planeas hacer? Andrés miró a Elena, luego a Ana. No sé. No tengo derecho a pedirles algo. Entiendo que tienen su vida, sus planes. Mamá, dijo Elena, ¿qué sientes ahora, cuando sabes la verdad? Ana volvió a callar largo rato. Siento alivio. 20 años pensé que conocía mal al hombre con quien me casé. Que me equivoqué contigo, Andrés. Y ahora entiendo, seguiste siendo el mismo. El mismo hombre que está dispuesto a sacrificarse por la familia. Ana. Pero también siento dolor. Por estos años perdidos. Porque no estuviste cerca cuando lo necesitábamos. A mí también me fue difícil, admitió Andrés. Cada día pensaba en ustedes. Soñaba con abrazar, hablar, simplemente estar cerca. ¿Y los animales en el pueblo?, preguntó Ana. ¿Qué animales? Elena me contó que creaste un refugio para perros y gatos sin hogar. Sí.
¿Y qué? Es muy típico de ti. Siempre no podías pasar junto al dolor ajeno. Se acercó a él y cautelosamente extendió la mano, tocó su rostro. Envejeciste. Tú también cambiaste. Pero te volviste aún más hermosa. Adulador sonrió débilmente. Mamá, dijo Elena, veo que todavía se aman. Tal vez vale la pena intentar empezar de nuevo. No se respondió honestamente Ana. Ha pasado demasiado tiempo. Nos volvimos personas diferentes. Pero los sentimientos siguieron siendo los mismos, dijo Andrés. Sí. Siguieron. Se miraron, y Elena veía cómo entre ellos volvía a encenderse lo que había sido una vez. Amor que sobrevivió a 20 años de separación. ¿Saben qué? Dijo Elena, no nos apresuremos. Vivan cerca, acostúmbrense de nuevo el uno al otro. Y ahí veremos. ¿Y el pueblo? Preguntó Andrés. Allí quedaron mis animales, la tienda. La tienda se puede vender o encontrar otro dueño, dijo Elena. Y a los animales los traeremos aquí. Mamá tiene una parcela grande, hay espacio suficiente. Elena tiene razón, estuvo de acuerdo Ana. Incluso me gusta la idea del refugio. Siempre amé a los animales. ¿Y tu negocio? Preguntó preocupado Andrés. Gastaste tanto dinero. No te preocupes. Tengo una idea de cómo restaurar todo. Y tú me ayudarás. Yo. Pero no entiendo nada de negocios modernos. Pero entiendes de honestidad, responsabilidad y cuidado de la gente. Y eso es lo más importante. La noche pasó en largas conversaciones. Recordaron el pasado, hicieron planes para el futuro, cautelosamente restablecieron las relaciones de nuevo. Para la medianoche quedó claro, la familia puede ser restaurada. No inmediatamente, no sin dificultades, pero puede. Andrés se quedó a dormir en el cuarto de huéspedes. Por la mañana Elena encontró a sus padres en la cocina, juntos preparaban el desayuno y conversaban en voz baja. Por primera vez en 20 años se veían tranquilos. ¿Cómo durmieron? Preguntó Elena. Bien, respondió Andrés. Por primera vez en muchos años dormí tranquilo. Sin pesadillas. ¿Y mamá? Y yo no dormí nada, confesó Ana. Estuve pensando. ¿Y sabes qué decidí? Quiero ir con ustedes al pueblo. Ver cómo viviste allí, conocer a esa gente a quien ayudaste. ¿En serio? Se alegró Andrés. Muy en serio. Y a tus animales también quiero verlos. Al día siguiente fueron los tres a Pinar. Ana vio la modesta casita de Andrés, su sorprendente refugio, conoció a los habitantes locales. Todos hablaban de Andrés con increíble calidez. Su marido es un santo, dijo Soledad Fernández, la madre de la enferma Marina. Sin él mi hija no habría sobrevivido. ¿Qué santo? Objetó Ana Petra. Simplemente una persona con gran corazón. Ya quedan pocos así. Cuando se llevaban a los animales en un camión alquilado, resultaron ser 18 perros y 12 gatos, todo el pueblo salió a despedirlos. Muchos lloraban. ¿Andrés vendrá a visitarnos? Preguntaban los habitantes del pueblo. Por supuesto que vendré. Este es mi segundo hogar. ¿Y la tienda a quién se la dará? Yo la compro, dijo inesperadamente Elena. Y la mantendré abierta. Contrataré un buen vendedor. Por la noche, cuando regresaban a Madrid, atrás iba el camión con los animales. Andrés preguntó. Elena, ¿para qué necesitas una tienda rural? Quiero crear una cadena de pequeñas tiendas en pueblos. No solo de productos, tiendas de todo lo necesario. Para que la gente no tenga que viajar 100 kilómetros por cada cosita. Idea interesante, reflexionó Andrés. Y tú serás mi consultor. Tú sabes qué necesita la gente en los pueblos. Pero no tengo educación empresarial. Pero tienes honestidad y comprensión de la gente. Y eso vale más que cualquier diploma. Así comenzó su nueva vida. Lenta, cautelosamente, pero la familia se reunía de nuevo. Pasaron 3 meses desde la reunión de la familia. El otoño fue cálido, y en el jardín de Ana aún florecían las flores tardías. En el patio trasero ahora había casetas y corrales para los protegidos de Andrés.
Elena estaba sentada en la terraza con su portátil, desarrollando un plan de negocios para la nueva cadena de tiendas. En 3 meses logró recuperar el dinero gastado en el rescate de su padre. Tuvo que trabajar mucho, pero el resultado valió la pena. ¿Cómo van las cosas con el proyecto?, preguntó Andrés, sentándose al lado. Excelente. Ya encontré 10 pueblos adecuados en las provincias de Toledo y Madrid. En cada uno se puede abrir una tienda de tipo mixto: productos, artículos para el hogar, todo lo necesario. Y también puntos de entrega de pedidos de plataformas de comercio electrónico. ¿Y el personal? Contrataremos locales. ¿Me ayudarás con las entrevistas? Tienes ojo para la gente honesta. Andrés sonrió. En estos meses se había animado notablemente, como si se hubiera quitado una carga pesada de los hombros. Por supuesto que ayudaré. Por cierto, ayer llamó Valentina de Pinar. Mandaba saludos y preguntaba cuándo vamos de visita. Iremos obligatoriamente el fin de semana. ¿Cómo se las arregla el nuevo vendedor? Bien. Samuel es un muchacho inteligente, los locales lo respetan. Tras la ventana se oyó risa. Ana jugaba con los cachorros en el patio. Las relaciones de los padres se arreglaban gradualmente. Por ahora vivían en habitaciones separadas, pero cada día se acercaban más. Papá, dijo Elena, ¿no te arrepientes de haber aceptado trabajar conmigo? Ni un segundo. Por primera vez en 20 años me siento necesario, no solo para los animales. Siempre fuiste necesario. Simplemente no lo entendías. En la verja asomó la vecina, tía Zulema. ¿Está Ana en casa?, preguntó. Está en el patio, respondió Elena. Es que mi gato otra vez se peleó, necesito vendarle la pata. Su Andrés trata tan bien a los animales. En estos meses Andrés se había convertido en el veterinario no oficial de toda la zona. La experiencia obtenida en el pueblo le sirvió también aquí. Ahora vendrá, prometió Elena. Cuando la vecina se fue, Andrés dijo pensativo. ¿Sabes? Siempre pienso, ¿y si entonces, hace 20 años, hubiera actuado diferente? No hubiera desaparecido, sino que me hubiera quedado a luchar. No sé. Tal vez nos habrían matado a todos. Tal vez habrían encontrado otra salida, dijo Elena. ¿Te arrepientes de los años perdidos? Elena miró a su padre. En estos meses entendió lo principal: el tiempo no se puede devolver, pero se puede crear un nuevo futuro. Me arrepiento mucho de la larga separación. Pero si todo hubiera sido diferente, yo no me habría convertido en la persona que soy. No habría construido el negocio, no habría aprendido a ser fuerte. Y mamá no se habría vuelto tan sabia y paciente. Ustedes dos son mujeres sorprendentes. Y tú eres un hombre sorprendente, al que simplemente no le fue bien en la vida. Pero la racha negra algún día obligatoriamente termina. Por la noche toda la familia se reunió para cenar. Ana preparó el plato favorito de Andrés: croquetas con puré de papas, exactamente iguales que hace 20 años. ¿Recuerdas?, le dijo a su marido, cómo Elena en la infancia se negaba a comer croquetas si no eran perfectamente redondas. Recuerdo, se rió Andrés. Y también recuerdo cómo exigía que las bolitas de dulce estuvieran ordenadas por colores. ¿Yo era así?, se sorprendió Elena. ¿Y de qué manera?, respondieron a coro los padres. Después de cenar se sentaron en la sala y hicieron planes. Elena contaba sobre nuevos proyectos, Andrés sobre la vida en el pueblo, Ana sobre sus ideas para el arreglo del refugio de animales. ¿Y saben?, dijo ella, pienso abrir aquí un pequeño hotel para hospedaje de animales. Muchas personas no saben dónde dejar a sus mascotas durante las vacaciones. Excelente idea, apoyó Elena. Puedo ayudar con el financiamiento. No hace falta. Tengo ahorros. Y además, quiero lograr algo yo misma. Andrés miró a su esposa con admiración. Ana, cambiaste. Te volviste más decidida. 20 años de vida independiente enseñaron. Antes en todo me apoyaba en ti, y luego tuve que resolver todos los problemas yo misma. Y lo hiciste perfectamente. Lo hice. Pero ahora es agradable saber que se puede contar con alguien más. Elena miraba a sus padres y entendía: se estaban enamorando de nuevo.
No con ese amor juvenil que había hace 20 años, sino con un sentimiento maduro y profundo. Mami, papi dijo, ¿qué tal si esta primavera hacemos una nueva boda? Los padres se miraron. Oficialmente no nos divorciamos, notó Ana. Entonces simplemente una fiesta. 20 años después. ¿No te opones? Preguntó Andrés. ¿Por qué debería oponerme? Soñé con tener una familia completa. Entonces así lo haremos, decidió Ana. En primavera haremos una gran fiesta familiar. Esa noche Elena no pudo dormirse largo rato, pero no por ansiedad, como antes, sino por alegría. La familia estaba restaurada. Los padres otra vez juntos. Ella tenía nuevos planes y metas. Y lo principal, entendió que el perdón puede ser el comienzo de algo hermoso. La primavera llegó temprano. En marzo ya florecieron las primeras flores en el jardín de Ana, y los animales corrían alegremente por el amplio patio trasero. Por la noche se sentaron los tres en el jardín y planearon el futuro. Elena contaba sobre las nuevas tiendas en pueblos. El proyecto se desarrollaba exitosamente. Andrés compartía ideas sobre la creación de puntos veterinarios en los pueblos. Ana hablaba sobre planes de ampliación del refugio. ¿Y saben?, dijo Elena, tengo una idea para un negocio familiar. ¿Cuál? Crearemos una fundación de ayuda a familias rurales. Ayudaremos con medicinas, educación de niños, desarrollo de pequeñas granjas. Excelente idea, apoyó Andrés. Tengo contactos en los pueblos, sé quién necesita ayuda. Y yo puedo ocuparme del papeleo y la contabilidad financiera, añadió Ana. Entonces está decidido. Creamos una fundación benéfica familiar. Levantaron las tazas de té como copas de champán. Por la familia, propuso Elena. Por las segundas oportunidades, añadió Andrés. Porque el amor es más fuerte que el tiempo, terminó Ana. Un mes después registraron oficialmente la Fundación Benéfica Felicidad Rural. Los primeros protegidos fueron los habitantes de Pinar y pueblos vecinos. En mayo, como habían planeado, organizaron una gran fiesta familiar. Vinieron amigos, colegas de Elena, habitantes de Pinar. Andrés y Ana intercambiaron nuevos anillos y prometieron no separarse nunca más. Ahora entiendo, dijo Elena en su brindis de felicitación, que la familia no son las personas con quienes vives bajo el mismo techo. Son aquellos a quienes estás dispuesto a perdonar y entender. Aquellos por quienes estás dispuesto a sacrificar todo. Aquellos que te hacen mejor. Y por la noche, cuando los invitados se fueron, se sentaron los tres en el jardín y conversaron. Elena dijo a Andrés, gracias. ¿Por qué? Por haberme encontrado. Por haber perdonado. Por habernos dado una segunda oportunidad. Y yo te agradezco la lección, respondió Elena. ¿Qué lección? Que a veces hay que renunciar a bienes obvios por valores verdaderos. Que el dinero es una herramienta, no una meta. Y que la familia es más valiosa que cualquier riqueza. Ana les tomó las manos. Y yo agradezco al destino que estemos juntos de nuevo. Por haber entendido que el amor verdadero no desaparece, incluso si lo prueban años de separación. Se sentaron tomados de las manos, y cada uno pensaba en lo suyo. Andrés en lo sorprendentemente que está organizada la vida, dando segundas oportunidades a quienes las merecen. Ana en que la paciencia y la fe pueden hacer milagros. Elena en que la verdadera riqueza no se puede medir con dinero. Porque recibieron algo más valioso, la posibilidad de ser felices juntos. Un año después la Fundación Felicidad Rural ya había ayudado a 50 familias. Elena abrió 20 tiendas en pueblos, proporcionando trabajo a muchas personas. Andrés creó un servicio veterinario móvil que atendía pueblos remotos. Ana organizó cursos de cuidado de animales para niños rurales. Su refugio creció y se convirtió en un verdadero centro de ayuda a animales. Aquí venía gente de provincias vecinas para adoptar una mascota o recibir consulta. Por cierto, dijo una vez Elena por la noche a sus padres, tengo noticias. ¿Cuáles? Estoy saliendo con un hombre. Se llama Alejandro, es veterinario. Nos conocimos en la veterinaria cuando él ayudaba con la elección de medicinas para nuestros animales. Yo consultaba sobre suministros al por mayor para el refugio. Los padres se miraron.
¿Y cómo es? Preguntó cautelosamente mamá. Bueno. Honesto, bondadoso, no se interesa por mi dinero. Ama a los animales, quiere ayudar a la gente. En general, se parece a papá en su juventud. Andrés se rió. Entonces es un buen muchacho. Muy bueno. Y pienso. Tal vez pronto se conviertan en abuelo y abuela. ¿En serio? Exclamó Ana. En serio. Pensamos en la boda. Y en hijos. La noche terminó con planes alegres y sueños sobre el futuro. Y cuando Elena iba a casa, pensaba en lo extrañamente que está organizada la vida. Hace un año era una empresaria exitosa pero solitaria, que odiaba a su padre y no creía en el amor. Y ahora tiene familia, persona amada, un trabajo que trae alegría no solo a ella, sino a muchas otras personas. Y todo esto comenzó con que decidió escapar de sus problemas a un pueblo perdido. Escapar y allí se encontró a sí misma. Y entendió que la verdadera felicidad no está en lo que tienes, sino en lo que das. Que el perdón libera no solo a quien es perdonado, sino también a quien perdona. Y que la familia no es un lujo, sino una necesidad. No una carga, sino un apoyo. No una limitación, sino la libertad de ser uno mismo. Porque algunas cosas no se pueden comprar por ningún dinero. Y la felicidad es una de ellas. Medio año después Elena se casó con Alejandro y un año más tarde tuvieron un hijo. Al niño lo llamaron Andrés en honor al abuelo, que enseñó a toda la familia que el amor verdadero está dispuesto a cualquier sacrificio. Y cuando el pequeño Andrés daba sus primeros pasos por el jardín, donde trabajaban el abuelo y la abuela, donde se reían mamá y papá, todos entendían esta es la verdadera riqueza. Riqueza que no se puede perder, robar o gastar. ¿Qué crece cuando la compartes con otros? Riqueza de amor, comprensión y perdón.